Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los expositores, por favor, si pueden poner su pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Puedo comenzar? Ay, perdón, perdón. No tenía sonido en mi reunión, por eso no estaba escuchando, perdón. Muy bien. Buenas tardes, compañeros, doctor. Eh, Hoy nosotros estaremos hablando sobre el rhabdovirus. Los integrantes de este grupo somos eh, Jessica Fleitas, Benjamín Pérez, Brisa Ortega, Ezequiel Leit y la que les habla, Rita Pereira. Muy bien, podemos comenzar entonces. Para empezar, debemos saber qué son los rhabdovirus. Estos son, eh, o sea, la familia Rhabdoviridae se comprende de tres tipos de géneros, que son el vesículo-virus, el Lisa-virus y el sigma-virus. Este vesículo-virus es el que se asocia a lo que causa la estomatitis vesicular, que es una enfermedad que afecta a equinos, además de ganado bovino y porcino. Tenemos también el sigma-virus, que es el que solo parasita a las plantas. Y tenemos al Lisa-virus, que es el virus de importancia médica para nosotros, ya que es aquí donde se encuentra el virus de la rabia. Para hablar un poco sobre la estructura de este virus, siguiente, tenemos que empezar un poquito por el nombre de la familia del virus, que es rhabdovirus. Rhabdo es una palabra griega que significa varilla o bastón. Es por eso que las bibliografías le describen a este virus como un virus en forma de bala. Este es un virus, virus ARN, ya que porque su gen es el ARN, cuyas dimensiones son de 130 a 380 nanómetros de longitud y 50 a 95 nanómetros de diámetro. En cuanto a la composición del virus, tenemos que es el RNA ocupa un 4% de su estructura, las proteínas un 67%, el lípido es 26% y los carbohidratos un 3%. Este virus posee una envoltura de las cuales se proyectan estas espículas sobresalientes de 10 nanómetros aproximadamente, que se encuentran formados por un trímero de glicoproteína. Además, tenemos que su nucleocápside se encuentra compuesto por el ARN, que es de una polaridad negativa, y junto a este ARN tenemos a o sea, la ARN polimerasa, que es dependiente del ARN, además de las proteínas estructurales, que tenemos a la nucleoproteína N o proteína N, que es la proteína más importante, ya que además de ser una proteína estructural, es la que protege al ARN de ser digerido por la ribonucleoproteasa y
lo mantiene en un estado óptimo para su transcripción. Después tenemos a las otras proteínas que son la proteína M, que es proteína de matriz, que es una de las proteínas que se encarga de dar esa forma de bala que, que tanto le caracteriza. Y tenemos también las otras proteínas que son la L y NS. Eh, Además, se menciona que este virus en una micrografía electrónica tiene un aspecto estriado y eso se debe al enrollamiento en forma de cilíndrico que se forma con el ARN y las proteínas a su alrededor. Ahí. Siguiente. En cuanto a las propiedades antigénicas que tiene este virus, tenemos que el responsable de esta función es la glicoproteína G, que además tiene otras funciones que son como sirve de proteína de adhesión vírica, es la encargada de unirse a las células hospedadoras y hacer que el virus ingrese por endocitosis en esta célula y también provoca la aparición de los anticuerpos. Ahora, eh, esta proteína es muy importante, o sea, glicoproteína es muy importante porque se ha podido demostrar que se han aislado varios tipos, varios serotipos del virus en diferentes zonas geográficas, porque se sabe que el virus es único, pero existen, serían cepas realmente, no serotipos, cepas diferentes. Y esto se debe a a la diferencia que hay en justamente la glicoproteína G. Hasta ahora se conocen al menos 7 variantes antigénicas que se detectaron y, por ejemplo, la glicoproteína G de la Lisa virus está compuesto principalmente por glucosa y ácido siálico. Sin embargo, la glicoproteína G, que es de la vesículo virus, está compuesta solamente por glucosa unido con enlaces N. En eso se basa la diferencia. Además, también gracias a que se han podido detectar estas diferencias en esta glucoproteína G, que es la que tiene las propiedades antigénicas, también se pudo demostrar que cuando hay una mutación en el residuo aminocíclico 333, este virus pierde su virulencia, su capacidad de virulencia. Y eso es muy importante a la hora de hacer las investigaciones para los sueros y el tratamiento. Siguiente. Siguiendo un poco con este tema, ¿verdad? Tenemos que el virus reacciona de forma distinta a ciertos tipos de agentes físicos y químicos. Eh, se, Se mostró que este virus puede ser almacenado y dependiendo de cuánto tiempo uno quiera almacenar a este virus, puede ser por semanas en donde se le mantiene al virus a una temperatura de 4 grados e incluso pueden ser años en donde la temperatura debe ser de menos 70 grados bajo cero. Y estos virus deben ser mantenidos en frascos de vidrio sellado, ya que en hielo seco también para hacer destacar que es en hielo seco lo que se mantiene esta refrigeración y tiene que ser en frascos de vidrio sellado porque el dióxido de carbono también es algo que le afecta al virus y puede destruirlo. Y además de eso, el virus puede tener varios factores que lleven a su destrucción. Entre ellos está la radiación ultravioleta, la luz solar y el calor. Y en específico se menciona que cuando se mantiene un calor a una temperatura de 50 grados por 1 hora, ya es suficiente para la destrucción de este virus. Además, también se menciona que la reacción con solventes de lípidos, tales como el éter o detergentes, son agentes que destruyen al virus. Y algo que se destaca y que es muy importante a la hora de usar a este virus para la creación de vacunas es que existen formas en donde uno puede inactivar al virus
sin que éste pierda sus propiedades antigénicas. Y las formas en las que se hacen esto es pueden ser con formol, con fenol o con beta-propiolactina. Gracias. Volvé una pantalla atrás, Rita. Una más. ¿Qué te parece a vos? Este virus, pese a ser 100% mortal, absolutamente mortal, una vez que la persona se infecte. Algunos de por ahí, algunas bibliografías hablan de que hay alguna capacidad de sobrevivencia, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es muy difícil de hacer y el diagnóstico de rabia es un diagnóstico que se hace en laboratorios de cuarto nivel, o sea, el último nivel de laboratorio de bioseguridad. Lo que vos decías acerca de 70 grados bajo cero, eso se logra solamente con aparatos y heladeras especiales que no hay en todos lados. Con ese virus no se juega ya que implica 100% de mortalidad. Van a encontrar en alguna bibliografía que hay sobrevivencias relatadas, pero el estatus del virus no cambia y es 100% mortal, ya que los lugares donde se dijeron de que hubo sobrevivencia son lugares donde no se pueden confiar 100% acerca del diagnóstico de la enfermedad. Una vez hecho el diagnóstico de la enfermedad, tanto hombres como, no sé qué toqué acá, algo se movió, tanto, no, yo nomás estoy toqueteando esto y me está saliendo mal. Bueno, eh, tanto hombres como animales da una mortalidad del 100% entonces. O sea, para nosotros ese es el estatus, 100% mortal. Prácticamente es la única enfermedad por ahora con seguimiento. Y yo te haría una pregunta, Rita. ¿Esta enfermedad es nueva o es vieja? ¿Qué te parece a vos? No, esta es una enfermedad muy antigua. Muy antigua. Muy bien. Otra preguntita. ¿Se asoció esta enfermedad con alguna obra literaria? A ver si alguien se acuerda de eso. A ver si alguien leyó algo. ¿Alguien sabe? Yo no sé, al menos, Pepe. No. Y algunos de No. tus compañeros de por ahí nos hurgaron un poquitito más por curiosidad. A esta enfermedad se lo asocia con el comportamiento que vos estuviste diciendo de los virus. Es muy sensible, por ejemplo, al sol y a la luz. Y ahí ustedes van a tener un personaje que andaba solamente de noche y que era, ahí Drácula. está, Vanessa Pillo. Vanessa Pillo, ella escribió Los vampiros. Los vampiros. ¿Qué obra literaria conocen ustedes que tienen que ver con los vampiros? Drácula. Claro, Drácula, creo que era de Enrique Dumas, Drácula. ¿Por qué? Por su costumbre de estar a la noche. Y si ustedes se remontan y vieron esa película, van a ver que de día duerme, está encerrado y de noche sale. Aparte por el cambio de conducta que genera esta enfermedad cuando se asume la infección. Bueno, es un poquitito de hacer una miscelánea con respecto a esta enfermedad. Pero lo que quiero que quede bien grabado es que para nosotros, ¿no?, lo que la bibliografía también toma como misceláneas y dice que hay algunos casos de sobrevivencia, no hizo que cambie el estatus para la Organización Mundial de la Salud y por ahora es 100% mortal. Bueno, seguimos, Rita, entonces, y vamos a leer Drácula después. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Hola, compañeros. hola, Eh, Benjamín. bueno, ahora vamos a continuar. Primero hablaremos de los tipos de virus rábico. Quiero aclarar que esta clasificación, estos dos tipos,
que acá mencionamos se clasifican según su aislamiento de laboratorio. Van a haber dos tipos de virus rábico, el de la calle y el fijo. Los primeros aislamientos, o sea, aquellos que ¿El de son, la calle y qué? y el virus fijo. Este es según su aislamiento en laboratorio. Los primeros, o sea, cuando por ejemplo se obtiene una muestra de un perro o de una persona que tuvo rabia, es el virus de la calle. Luego, cuando se cultiva en cerebros de roedores, por ejemplo, conejos como el que está en la imagen, es que se obtiene el virus fijo. Y ahora El vamos más a explicar frecuentemente eso. utilizado, el más frecuentemente utilizado es el ratón, el cerebro del ratón lactante. Después vamos a ver por qué le agregamos lo del lactante. Tiene que ver con la vacuna, que lo desarrolló por 1870 más o menos Pasteur, que realmente es el padre de la inmunología y de la microbiología. Pasteur. Bueno. Primero, el virus de la calle, que como mencioné es uno de los primeros que se aísla, va a ser un virus que tiene periodo de incubación bastante largo y variable, aunque en promedio se dice que de 21 a 60 días en laboratorios. Este virus infecta, o sea, va a estar presente en cualquier tipo de tejido, ya sea muscular, nervioso, en cualquier parte del cuerpo. Y la característica es que las células van a presentar inclusiones citoplasmáticas en el microscopio, ¿verdad? Que son los corpúsculos de Negri. Luego, si es que el virus, como dijo el doctor, se inyecta y se inyecta en cerebros de roedores, va a mutar, por así decir, y ya no se va a multiplicar en tejidos extraneurales, o sea que solo se lo va a encontrar en el sistema nervioso. Este virus ya no va a presentar en el microscopio los Ahí te vamos corpúsculos a de agregar Negri. algo, Benjamín. Ahí te vamos a agregar algo. Ujú. Eso que pasa nomás así en el discurso de la lectura, corpúsculo de Negri, y pasamos nomás, no debería ser así. El corpúsculo de Negri es el elemento que se utiliza nada más y nada menos que para el diagnóstico. Si vos llevas un perro para que analicen su cerebro o en una necropsia, lo que se busca es eso. Lo que se busca es el corpúsculo de Negri. Corpúsculo de Negri es igual a diagnóstico de rabia. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en el tejido neuronal. En el tejido neuronal. Como dijiste, ya no se reproduce en otros tejidos. Entonces, el diagnóstico se hace. Y fíjate qué importante que es eso, Benjamín, que si te mordió un perro y el perro se murió, después vamos a estudiar todo eso que tiene que ver con la muerte, el tiempo y todo eso. Eso es lo que se busca para ver si te van a hacer o no la vacuna. Porque si dijimos que era 100% letal, entonces prácticamente de encontrar esos corpúsculos de Negri va a depender si te ponemos suero de acuerdo al tiempo de evolución de esa enfermedad o si te ponemos vacuna. O sea, estamos haciendo a través de esos corpúsculos de Negri una diferencia entre vida y muerte. Así Bueno, mismo, doctor. seguimos. Y este virus fijo, ¿verdad? Que ya no va a presentar estos corpúsculos, va a tener un periodo de incubación ya muy corto porque va a ser un virus mutado, que sería de 4 a 6 días. Además de que ya se inyecta directamente en el sistema nervioso del roedor, entonces presenta más rápido los síntomas y fallece más rápido. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de la susceptibilidad de animales. Todos los animales que son de sangre caliente, especialmente los mamíferos, y entre ellos el humano también, van a ser susceptibles a contraer el virus de la rabia. Solo que esta susceptibilidad a enfermarse, ¿verdad? Y a transmitir va a variar entre una especie y otra. Se menciona que los animales de mayor susceptibilidad son los zorros, los coyotes y los lobos. Los que presentan una susceptibilidad media serían los zorrillos, los mapaches, murciélagos, perros, primates no humanos y también entraría dentro de esta categoría el propio ser humano. Luego, entre los de baja susceptibilidad están las zarigüeyas. ¿Cómo Siguiente. verás, cómo verás, Benjamín? Eso.
es pura literatura, porque prácticamente esos animales que vos describiste, prácticamente no hay acá. A vos te van a venir y te van a decir, doctor Benjamín, a mi hijo o a mi hija le mordió un caballo. ¿Y qué hacemos ahí si no está acá en tu lista? A mi hijo le mordió una vaca. ¿Y qué hacemos ahí? A mi sobrino, doctor, le llevamos a las cataratas del Iguazú, ahí al lado. ¿Qué animales hay que vienen y te roban tu comida y eso? Monos, ¿Eh? monos. También, mono también. ¿Y qué más? Cuatí, Que todos le tienen miedo. A ver, Vanessa quiere hablar. cuatí, ¿Eh? cuatí. Cuatí. A mi sobrino le mordió un cuatí. ¿Y qué hacemos si no está en tu lista? Entonces tomamos el enunciado anterior, porque no podemos, ante la presencia de un accidente por mordedura, no podemos decir, ah, no, es zarigüeya. Ah, no, es mapache. Ah, no, no. De tu decisión en el consultorio, en el momento de la consulta, tu paciente se puede morir. Entonces vamos a tomar el primer enunciado. Todos los animales de sangre caliente son capaces de transmitir en caso de presencia del virus, por supuesto. No nos tenemos que olvidar de los ratones, no nos tenemos que olvidar de cualquier tipo. Ustedes vieron que yo le dije caballo, vaca, cuatí. Acuérdense que tenemos que tener en cuenta los animales que están en nuestro ecosistema, ya sea en las estancias, en la calle, en cualquier lado. Si bien básicamente los que más conviven con nosotros, especialmente en el ámbito de las ciudades, son los perros, los gatos y los ratones. Y ahí no está todo eso. Entonces tenemos que tener en cuenta el primer enunciado. Casi todos los animales de sangre caliente, Sí, porque en la guardia le van a venir, le van a decir cualquier cosa. Doctor, nos fuimos al Chaco y le mordió un jaguaretera. ¿Qué hacemos? Entonces, ni dudar. Accidente por mordedura es igual a consulta. Decisión en la consulta casi siempre va a ser, después vamos a ver por qué, del lugar y del tipo de accidente por mordedura. El lugar quiere decir si es en la mano, en la cabeza, en el hombro, dónde. Después vamos a ver por qué. Probablemente ustedes mismos estén preparados para sí. explicarme por qué. Pero acá no quiero que pasen este concepto de que cualquier animal es sangre caliente. Acuérdense, la decisión que ustedes tomen con respecto a la vacuna o al suero antirrábico es igual a vida o muerte. Seguimos, Benjamín. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar también de qué características. Los que quieren hacer alguna pregunta, vayan anotando, porque si no, si no sale hoy, ya no va a salir nunca más. Ni en pediatría no van a ver rabia. Van a ver tratamiento, pues ya no van a ver más rabia. Y ustedes tienen que saber un montón de cosas de rabia. Seguimos. Bueno, ahora veremos las características que pueden presentar ciertos animales, ¿verdad? Que tengan rabia, ¿verdad? Como dijiste, doctor, el perro, la vaca y otros, ¿verdad? Para tener una visión general, ¿verdad? De cómo es que uno puede identificar un animal que tenga rabia ya. Claro que no podemos saber directamente porque puede estar en el periodo de incubación, pero de igual manera esto sirve también para saber, ¿verdad? Bueno, la rabia canina, ¿verdad? En los perros se menciona que los perros van a presentar un comportamiento agresivo, van a tener salivación excesiva porque veremos que el virus se aloja en las glándulas salivares. También pueden presentar espuma en la boca porque Dos, dos errores gravísimos, Benjamín, en ese cuadro que tenés ahí. Primero, comportamiento agresivo. No es cierto. El comportamiento del perro con rabia en su primera etapa y cortos días es relativamente agresivo. Y después ya sufren una inhibición de todos los sentidos y es el perro más pasivo que hay. Es el que se fue, se metió bajo la cama o atrás de la puerta y ni se te ocurra ahí a querer sacarle de ahí. O sea, está prácticamente inmovilizado.
Es un perro que no tiene comportamiento agresivo. Entonces, el primer error de todas las bibliografías, no es un error tuyo, es de la bibliografía, es comportamiento agresivo. En una etapa, al principio puede ser agresivo, pero después ya no es agresivo. El segundo, espuma en la boca. Ahí tienen ustedes un perro con espuma en la boca. La espuma en la boca no es frecuente en los perros. El perro lo que tiene es excesiva salivación, como dice tu tercer punto, y vamos atrás. Vamos una pantalla atrás. Ahí está. El primero es espuma excesiva. Eso no produce la rabia. Solo sale en las películas, sale en las revistas, etcétera, etcétera. Segunda foto, esa es la presentación de la rabia. La presentación de la rabia es una saliva muy concentrada por la cual va a tener muchos virus. ¿Eh? Se está deshidratando ese perro. Ese perro no puede tomar agua. Y después vamos a ver por qué. Y ese perro tiene lo que se llama saliva con filancia. Filancia quiere decir que se estira, queda como un hilo e inclusive puede llegar al suelo. Eso es rabia, no es espuma en la boca. O sea, tiene una salivación con una filancia excesiva, no se suelta, cuelga de la boca hasta el piso, hasta el suelo. ¿Por qué? Porque no puede trabajar, pero la naturaleza hace que concentre. Entonces, el líquido, el agua de la saliva, vuelve a reabsorber desde la boca del perro. Entonces vamos a tener filancia excesiva, no espuma. ¿Ok? Bueno, hay que corregir las bibliografías, porque muchas veces las bibliografías son hechos en lugares donde no hay rabia y no conocen rabia, pero los autores escriben. Nosotros que vimos mucho tiempo rabia, entonces sabemos un poquitito más que ellos. Perfecto, seguimos, Benjamín. Está bien. Siguiente. Bueno, eh, también está la rabia Retroceder un bovina. poco, porque después tu compañero te van a pedir tu ¿Qué cosa? presentación. ¿Cuáles son los que no andan ahí en tu cuadrito? Lo que no es correcto. El primero y el último. Exactamente, exactamente. Sí. Muy bien. Bueno. Siguiente. Y acá también el primero ya no estaría bien, que es lo que dice agresión. Bueno, se menciona que en las vacas ellos van a presentar cambios en su comportamiento, se van a alejar del hato, ¿verdad? Que vendría a ser la manada de las vacas. Como se ve en la imagen, está sola. También va a haber una hiperexcitabilidad a estímulo externo, como serían luces, ruidos fuertes. También va a haber salivación excesiva y va a haber una parálisis progresiva de las extremidades y de los músculos respiratorios, como se ve en la imagen de abajo, ¿verdad? Que ya Ahí está está. Por caída eso la que vaca. dijimos que al perro le pasa también esto. Por eso que dijimos que el perro no asume un comportamiento excitado y un comportamiento agresivo porque no se puede ni levantar. Pero los primeros músculos que son paralizados son los músculos de la deglución. Bueno, no sé si me voy a meter en la parte epidemiológica, porque seguro que alguno de tus compañeros estaba Sí, van a preparando ver, esa parte, pero por lo van a menos voy ver. a hacer una pregunta. ¿Por qué habla tanto de las vacas y los caballos y la rabia? Porque pueden ser susceptibles a la mordedura de murciélagos que tengan rabia también. Ahí está. Perfectamente. Nosotros en el Paraguay hace muchos años, hace más de 12 o 14 años, que no tenemos rabia canina de perro, no tenemos rabia de ratones, de roedores. Entonces, el que todavía mantiene el virus activo es el murciélago, pero no todos los murciélagos. Los murciélagos se dividen en dos. Se dividen los fitófagos y los vampiros. Son los vampiros los que pueden todavía seguir transmitiendo rabia. Vampiros necesitan de sangre para su metabolismo. Y los murciélagos comunes son fitófagos. Comen flores y frutos.
¿Y dónde se refugian estos generalmente? En el interior, en las cavernas, en las ciudades, en los campanarios. Ustedes pueden escuchar inclusive a la noche en la oscuridad que salen cientos, o sea, decenas, cientos y miles de murciélagos todos juntos que salen a alimentarse y después vuelven otra vez todos juntos. En caso de que en ese grupo de murciélagos haya vampiros, ¿a quién se van a ir a atacar? A las vacas, los caballos que están en campo abierto. Ahí va a ocurrir todo eso que está diciendo que es muy importante. Entonces, por ahora podemos decir entonces, ya que no tenemos rabia canina, ni de perro ni de gato, los que mantienen la epidemiología rábica son los vampiros, un tipo de murciélagos. Y los efectos vemos en los animales que viven en el campo. Seguimos. Siguiente, por favor. Por último, tendríamos la rabia silvestre, ¿verdad? Que como vemos en las imágenes sería básicamente en un gran grupo de animales. En todos los animales silvestres podrían ser monos, murciélagos, como mencionó el doctor, o otros, ¿verdad? Bueno, aquí también habría que corregir eso que dice de agresividad inusual. Y tendríamos en cuenta que dice que podrían presentar timidez o pérdida del miedo a los humanos y otros animales. Variaría entre una especie y otra. Y ¿Cómo se también, dice murciélago en guaraní? eh, Porque medio nos va a de la faltar palabra. uno que venga a la guardia. Bopi, Hoy su usa la Bopi. UPG. Bopi, profe. Sí, señorita. Muy bien, Samantha Analia. Mbopi. Mbopi es el murciélago. Y la gente va a venir y le va a decir a usted, hoy su un bopiche me embupe. Le mordió murciélago a Sí. mi hijo. Entonces tenemos que saber el nombre en guaraní. Mbopi. Seguimos. Muy bien, Samantha. Bueno, y presentarían también salivación excesiva. Y esto sería todo por mi parte. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, continuando con el rotavirus, vamos a hablar ahora acerca del mecanismo de transmisión de este virus. Tenemos que saber que la principal manera, como ya se estuvo mencionando, es a partir de las mordeduras. Esto porque en la saliva va a estar presente el virus. Vamos a estar explicando más adelante también. Entonces, a partir de que existe una mordedura, va a haber una puerta de entrada para que pueda ingresar este virus. Entonces, solamente si es que hay una herida, ya sea que es causada por la mordedura o una herida ya preexistente, solamente de esa manera va a poder ingresar el virus. Eso quiere decir que, por ejemplo, si es que la saliva estuvo en contacto con una piel que está intacta, pues entonces no hay peligro de transmisión. Entonces, de esa forma se Sí. menciona que las lamidas de los perros infectados, por medio de rasguños y que estén posteriormente en contacto con la saliva, también van a ser formas de transmisión. Y se menciona también en el libro que por medio de trasplantes también muy raro, según leí es muy raro, pero también es posible la transmisión de esa manera. Siguiente. Los gatos pueden transmitir, Jessica, rabia. Sí, al ser un mamífero de sangre caliente. Sí, ahí está. Te entró la definición general. Y si en vez de morderte te rasguña, Sí, sí, es que entró en contacto con la saliva del gato, sí. los gatos siempre entran en contacto con la saliva. Ellos permanentemente Porque, con la sí, lengua se están porque acicalando. se lamen, porque se lamen todo el tiempo. Exactamente. Entonces, muchas veces van a consultar con ustedes porque le lamió el gato o le arañó el gato. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos detalles. Súper. Bueno, ahora hablando un poco acerca de la patogenia, cómo es que realmente este virus va a afectar al cuerpo humano. Bueno, inicialmente, como les dije, va a empezar a partir de la mordedura, ¿verdad? Entonces, el virus en esa ubicación se va a replicar en el músculo y en el tejido conectivo. Esto va a ocurrir en un periodo de incubación. Luego, a partir de ahí va a haber una invasión a los nervios inicialmente periféricos y posteriormente al sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué acá
tenemos que tener en cuenta que durante el periodo de incubación es que va a haber la replicación, pero este periodo de incubación va a variar en base a estas condiciones que están en ese cuadro. Ok, vamos a tener la concentración del virus en el inóculo. Eso quiere decir que cuanto mayor sea la cantidad del virus, es más propenso a que el periodo de incubación sea menos. Vamos a tener la proximidad de la herida al sistema nervioso central. Es decir, que en cuanto más cerca se encuentra el sistema nervioso central, nuestra herida, entonces es mucho más probable que sea más rápido la propagación del virus. Vamos a tener la gravedad de la herida, es decir, el tamaño, la edad del hospedador. Ahí se me cerró. Ay, es verdad. Salió mi reunión, mi internet, es verdad. Y el estado del sistema inmune. Es decir, que en el caso de un sistema inmunodeprimido, vamos a tener el paciente va a ser más propenso a ser mayormente afectado en un menor periodo de incubación. ¿Me podéis Siguiente. explicar un poquitito esos puntos que tenés ahí, como para que tus compañeros entiendan y salgan un poquitito de la literatura del libro? Sí, en el siguiente explico un esquema, profe. Bueno, Bueno, como les dije, el sistema nervioso, o sea, una vez que llega al sistema nervioso, posteriormente se va a diseminar a todos los demás órganos del organismo, por eso vamos a tener que va a llegar a las glándulas salivales, a la piel, la córnea, retina, vamos a tener la médula adrenal, es decir, las glándulas suprarrenales, corazón y riñones en muy pocos casos. Ok, y vamos a tener algo interesante que es que el virus no se encuentra en la sangre porque es un virus neurotrópico, es decir, que utiliza el sistema nervioso para trasladarse. Siguiente. Acá voy a explicar. Bueno, entonces, inicialmente vamos a tener lo que es la inoculación del virus, es decir, la entrada del virus por medio de una mordedura. Entonces, inicialmente el virus se va a replicar, como les dije, en un periodo de incubación y esto va a depender, como les dije, inicialmente de la concentración del inóculo, de concentración del virus que ingrese. Una vez que se cumpla con ese periodo, vamos a tener que el virus va a llegar al sistema nervioso periférico y luego a los ganglios dorsales. Ahí está el número 5. ¿a qué Bueno, ganglio? entonces, ganglios dorsales, para llegar ¿Eh? a la médula espinal. Espera un poquito. ¿Qué tipo de ganglio? Dorsales. No te escucho. Dorsales. No me dijiste todavía qué tipo de ganglio. Puede ser dorsales, lumbares, cervicales. Lumbares. No, pero ¿qué tipo de ganglios? ¿Quién le ayuda? Es una pregunta fácil, pero que confunde muchísimo. Nervioso. Ahí está, muy bien, Ezequiel. Ganglios nerviosos, porque nosotros cuando hablamos de ganglios, parece que Ok. solamente existen los ganglios linfáticos y no son ganglios nerviosos. Cuando entra esa mordedura que tenés ahí, resulta que se multiplica en ese músculo, pero no se va a la sangre, porque todo lo que conocemos nosotros viaja por la sangre. Este virus viaja por la carretera nerviosa, ¿eh? Va por los nervios periféricos y a medida que va ascendiendo, va a encontrar unos ganglios, que no son otra cosa que concentración neuronal, y de ahí llega al sistema nervioso central. Por eso que dijimos antes. No es lo mismo una mordedura donde hay pocos nervios en la espalda, en el omóplato. No es lo mismo que o en el pie. No es lo mismo que una mordedura en la cara o en el cuero cabelludo, porque está muy cerca del sistema nervioso central. Y tampoco no es lo mismo que el perro muerda en los genitales. ¿Por qué en los genitales? Porque hay muchísimas terminales nerviosas. Entonces, depende de la cantidad de inóculo, eso está muy bien, pero también depende de la cercanía del sistema nervioso central, cara, nariz, boca, cabeza y genitales, donde hay muchísimas terminales nerviosos. Por eso que hoy el compañero que habló primero cuando dijo el periodo de incubación es muy variable, eso es cierto, pero depende más que nada de la distancia y de la concentración del virus. La distancia no es lo mismo una mordedura en el talón
que una mordedura en la cara. Se cree, se dice, y algunos afirman que el nervio, perdón, que el virus viaja por las carreteras nerviosas a razón de un centímetro por día. Por eso la variabilidad del comienzo de síntomas. Si a vos te muerde Ezequiel en el talón, ¿cuánto va a tardar para llegar al cerebro? Si vos tenés más o menos 1,60, ponele, perdón, 1,80 tenemos. ¿Cuánto tenemos? Un 80, hombre. Ahí está. Entonces, ¿cuántos días equivale para que ese virus que te mordió en el talón te llegue al cerebro? Y 180 días por ahí, ¿verdad? Ahí Y está. por centímetro. Ahí está. Muchas veces viajan en bajada y llegan más o menos a los 60, 90 días por ahí ya. Ahora bien, si te muerde en la cara, en la nariz, en la boca, en genitales, va a tardar mucho menos. Por eso la variabilidad que habló el compañero, de 6, 16 días más o menos, hasta 90, 180 días. De tal forma que si te ataca la enfermedad y empieza a dar síntomas después de que un perro te haya mordido en el talón, vos ya no te acordás más después de 3 meses que te había mordido un perro. Y ahí recién vas a empezar a tener sintomatología. Eso es para que tengamos en cuenta. Otra cosa más, la concentración del virus no se habla solamente de lo que ocurre en el plasma. Concentración de virus no es lo mismo que vos hayas estado con Bermuda, Ezequiel, y te haya mordido directo en la piel, a que vos hayas estado con media o con pantalón largo, con vaquero, donde esa concentración de virus disminuye porque se quedó en el pantalón. Entonces, de por ahí vamos a tener, le mordió el perro a 2 personas, uno se murió y el otro no. Bueno, ahí están todas estas variables que estamos hablando. ¿Y por qué estamos hablando de esta variable? Porque tenemos que tener en cuenta si vamos a decidir ponerle suero o vamos a decidir ponerle vacuna, en cuánto tiempo vamos a tener anticuerpos producida por la vacuna o por el suero. ¿Vamos a tener tiempo de darle vacuna o directamente ya hay que darle suero? Por eso esto que estamos hablando acá. Bueno, vamos a continuar entonces. Esa es la importancia de ese cuadrito que está ahí, que es muy gráfico y muy bueno ese cuadro que está ahí. Muy bien, seguimos. No Bueno, olvidarnos de que los ganglios son nerviosos. bueno, una vez entonces que llega a la médula espinal, va a ascender hasta el sistema nervioso central. Como les dije, va a llegar entonces hasta el tronco encefálico, cerebelo, toda Ahí la ya es estructura rápido, cerebral. ahí ya es rápido, ahí se va en bajada. Exactamente, porque después tiene que volver a hacer su recorrido descendente que va a ser por medio de los, por ejemplo, por medio de los pares craneales, que sabemos que tienen origen en el tronco encefálico. Entonces, a partir de ahí, entonces va a llegar hasta los demás órganos. Y Jessica, ahí lo que ya, estábamos diciendo, fíjate un poquito cuánto tiempo se ahorra el virus si es que te muerde en la cabeza, en el cuero cabelludo, en la nariz, así en la boca. mismo, Aborta todo ese tiempo que el perro te mordió en la pierna. exactamente. Es por eso que son considerados los más graves, mordedura en cuello, cara, justamente por el periodo de incubación que es menor. Entonces, ¿podés retroceder? Uno. Entonces, algo importante que les puse es que el órgano con concentraciones más altas es la glándula salival submaxilar. Ahora, ¿por qué es que ocurre esto? Bueno, em, según estuve leyendo, el virus se encuentra con una afinidad en lo que sería la saliva. Y esto debido a que en las glándulas, o sea, en lo que son las glándulas salivales en general, al ser un tejido muy especializado, es por así decir que son más sensibles a los procesos inflamatorios. Entonces, eso quiere decir que el sistema inmune no va a actuar de una manera tan, por así decir, exagerada ante la presencia del virus. Entonces, ella puede pasar desapercibida con mayor facilidad, por así decirlo. Entonces, ella encuentra un mejor ambiente en la saliva. Es por Jessica, eso, ojalá que sí, nunca ocurra, pero si una persona que vos conoces tiene rabia, se le hace el diagnóstico de rabia, está en una pieza con su cambio de conducta, alguien se olvidó de inmovilizarla y sale por los pasillos a correr, como ocurrió varias veces en nuestro hospital, y te muerde,
una persona, no estoy hablando de novio ni de novia, de un paciente infectado, ¿te puede infectar o no? Sí, puede. Claro. Entonces, hoy cuando dijimos animales de sangre caliente, nosotros también. Así que no se dejen morder por Claro. cualquier cosa. Bueno, siguiente. Entonces, por eso también es importante entender que el virus no va a estar presente en la sangre, ¿sí? Va a estar presente únicamente en el sistema nervioso y la saliva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente va a causar esto en el sistema nervioso una vez que llegue, ¿verdad? Dicen el cerebro y médula provoca disfunción neuronal y encefalitis no supurativa. Es decir, que el virus en sí lo que va a hacer es causar un error, por así decirlo, en el funcionamiento de las neuronas. Es decir, va a afectar tanto su excitabilidad, su funcionamiento en sí, su sinapsis. No es que va a eliminar la cantidad de neuronas, sino que va a alterar el funcionamiento. Por eso es que se menciona ahora los cambios en el comportamiento y todo eso, ¿verdad? No necesariamente de agresividad, sino que el cambio en sí del comportamiento. Y bueno, otro punto también importante, ¿puedes pasar? Acá les dejé como un resumen, ¿verdad? Al inicio vamos a tener la entrada del virus por medio de la mordedura con saliva infectada. Como les dije, va a haber ahí la replicación inicial, que va a ser en el músculo y tejido conectivo. Inicialmente va a llegar o sea, va a ser la neuroinvasión a los receptores nerviosos de los nervios periféricos. A partir de allí va a dirigirse después al sistema nervioso central y en el sistema nervioso central vuelve a haber una replicación en las neuronas y allí vamos a encontrar los cuerpos de Negri. Ok, ahora, ¿qué son los cuerpos de Negri? Como ya se mencionó, ahora vamos a hablar un poco más detallado, que sería prácticamente inclusiones en el citoplasma de neuronas, es decir, son como, por así decir, rastros que va a dejar el virus de la rabia, el rabivirus, cuando él haga su replicación, o sea, es decir, como que estas inclusiones van a ser, por así decir, secuelas de donde hubo replicación del virus. Entonces, es por eso que es propio de la rabia estos cuerpos de Nery. Y eso es lo importante que sirve para el diagnóstico de la enfermedad. Como ya se mencionó, se va a encontrar en lo que sería el tejido cerebral, que sería todo lo que es el encéfalo, tronco encefálico, etcétera. Siguiente. Eso es todo por mi parte. Muy buenas tardes, doctor, compañeros presentes. Ahora vamos a estar hablando acerca de las manifestaciones clínicas. Como se estuvo mencionando, la rabia es principalmente así una enfermedad de animales que se va a diseminar hacia los seres humanos, principalmente a través de las mordeduras, ya que la mordedura va a generar esa puerta de entrada y es a través ¿Cómo de se las llaman las enfermedades que pasan de los animales al hombre? Para todos. zoonosis. 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 No te escuché. Zoonosis. Muy Zoonosis. bien. Se llama zoonosis o antropozoonosis. Muy bien, Alan. Seguimos. A través de la mordedura es la que genera esa puerta de entrada y el contacto con la saliva es lo que hace que una persona se infecte y desarrolle la enfermedad. Porque como se mencionó, también puede haber simplemente una lesión, no necesariamente trae una mordedura, y el contacto con la saliva infectada es lo que te va a transmitir esa enfermedad. Presenta un periodo de incubación de 2 a 16 semanas, pero este sería muy, muy variable. Porque no es lo mismo una mordedura a nivel de los pies como una mordedura que fue en el cuello, en la cara, como se estuvo mencionando. Y en zonas 16 más... semanas, ¿cuántos días son? ¿Vale, Brisa? De entrada son 4 por 4, 16. De entrada son 4 meses. 4 por 3, 12. Estábamos hablando de lo que hoy dijimos, 120 días más o menos. ¿Quién se va a acordar que hace 100 días me mordió un perro? Seguimos. Este varía mucho, ¿verdad? Por la distancia que tiene el sistema nervioso central, también la magnitud de la herida, la cantidad así de virus inoculado y también la protección, ciertos factores de protección que él tenía, la ropa, por ejemplo. En sí lo que genera es una encefalitis aguda, fulminante y letal, presentando tres fases.
Primeramente, una fase prodrómica en donde se presentan así síntomas que son inespecíficos. Generalmente duran 2 a 10 días. Vamos a estar viendo fase por fase más adelante. También una fase neurológica en donde ya se observan la disfunción del sistema nervioso. Este dura 2 a 7 días. Y luego una fase de coma que dura 1 a 2 días, que ya es más breve, ya debido a que ya es la etapa final antes de la muerte. Bueno, espera un ratito, Brisa. Pone otra vez esa. Ahí está. Fase prodrómica. Síntomas inespecíficos. Ahí lo único que vamos a tener para tratar de agarrarnos y tratar de llegar temprano con el suero es lo que nos dice el paciente. Y aún así, perdemos 80-20, porque el prodromo quiere decir que ya está infectado. Y si ya está en el sistema nervioso central, va a tener una progresión hacia la encefalitis aguda y fulminante. En la fase neurológica ya no tenemos ninguna posibilidad. Y en la fase de coma, menos. O sea, antes de que haya una fase prodrómica. Por eso que yo hablé tanto cuando hay accidente por mordedura de hablar con el paciente. ¿Cuándo te mordió? ¿Cómo te mordió? ¿Dónde te mordió? ¿Quién te mordió? ¿Cuántas veces te mordió? ¿Una sola vez? ¿Varias heridas? ¿Qué hiciste vos después? ¿Lavaste? ¿No lavaste? ¿Por qué? Porque el jabón es enemigo, un enemigo público número uno del virus. Entonces, una lavada buena con jabón no puede ser sustituido por ningún otro elemento que tenga que ver con la prevención. Entonces, ante cualquier herida por mordedura, agua y jabón con mucha espuma. Bueno, seguimos. Comenzando por la fase prodrómica, como mencioné, se presentan síntomas específicos, como una cefalea, faringitis, fiebre, dolor abdominal con náuseas y vómito, llevando así a una anorexia. Pero así como tenemos síntomas específicos, también tenemos otros signos y síntomas más característicos en los cuales tenemos que prestar atención, echarle ojo para poder realizar así un diagnóstico precoz. Como por ejemplo, esa sensación alterada alrededor de la herida. Estas alteraciones sensoriales son patognomónicas, debido a que no cualquier herida va a presentar ese dolor, parestesia en el lugar de la mordedura. ¿Qué Y quiere decir también parestesia? picores. No, Brisa, vos estudiaste, encontraste esa palabra y no te fuiste a ver qué era. Porque yo leí en el paréntesis del libro. ¿Eh? Está así alterada la sensibilidad. Sí, es como una especie de hormigueo o que varias moscas te paseen por el pie. No es dolor, no llega al umbral del dolor, pero es una manifestación que vos te vas a dar cuenta. ¿Ok? Ok. Después también cambios en la conducta como una mayor irritabilidad, angustia. Ahí está. Eso va a venir tu paciente casi siempre ya en un periodo de estado, no tanto ya prodrómico, en un periodo de estado te va a venir con cambio de conducta. Entonces, directo al psiquiatra, ¿verdad? ¿Sí? Y está más nervioso también. ¿Cómo si? Nada que ver. Hay dos enfermedades que dan cambios de conducta, rabia y sida. Luego está la fase neurológica, donde tenemos ya así disfunción del sistema nervioso. Este principalmente se caracteriza por la hidrofobia, que vendría a ser así miedo al agua, pero no es miedo al agua como tal. Lo que pasa es que, debido a que afecta principalmente el sistema nervioso central, va a ir a alterar los núcleos principalmente de la salivación y deglución. Entonces lo que pasa es que cuando el paciente intenta tragar así agua, debido a que está hiperexcitado estos núcleos, lo que se genera es que va a mandar así señales de contracción de los músculos de la deglución y este se contrae de una manera muy fuerte generando así dolor. Entonces tenemos así espasmos dolorosos por los intentos de tragar agua. Entonces no es miedo al agua como tal, sino que es miedo a sentir ese dolor al intentar tragar agua. Lo Al mismo con intentar tragar agua, Brisa, lo que va a pasar es que va a haber una contractura sostenida de la glotis, entonces el agua se va a tráquea y se va a pulmones produciendo convulsiones. Entonces el paciente tiene miedo de tragar, no puede tragar ni su saliva. Por eso que la saliva se va afuera, se junta saliva en la boca. ¿Por qué? Y porque tiene miedo de tragar, porque al tragar por esa
anomalía en los músculos de la deglución, el agua se va a tráquea y a pulmones y eso produce una sensación tremendamente fea. Seguimos. Lo mismo con la luz y con el aire. Se presenta una hiperactividad simpática general, teniendo así una mayor dilatación hacia las pupilas, también desorientaciones y alucinaciones. Existen así periodos de agitación alternados así con fases de calma y también la parálisis, que se llega a la parálisis justamente porque se alteran los nervios, entonces el cuerpo ya no Te puede más falta, mandar. te falta una fobia brisa. Muy bien con hidrofobia, ya vimos por qué. Muy bien por aerofobia, viento, con un papel o con una carpeta uno le mueve el aire, le produce un pequeño viento en la cara y se vuelve loco el paciente, ¿eh? Fotofobia también, si está ya internado, tiene que estar en un ambiente poco luminoso. La luz también es excitatorio. Y te falta uno más que es fonofobia a los ruidos. El cierre violento de una puerta también le va a producir convulsiones. Entonces serían hidrofobia, aerofobia, fotofobia y fonofobia. Sí. La parálisis, debido a que se pierden los nervios pierden esa capacidad de poder mandar así las señales, comenzando así con las debilidades musculares hasta llegar a la parálisis. El peor de los casos es cuando afecta, ¿verdad?, a los músculos de la respiración, teniendo entonces una insuficiencia respiratoria. También leí que en un 15 a un 60% de los pacientes presentan la parálisis como único síntoma de la rabia. No tienen esos síntomas previos así como una hiperactividad. Y como ya se mencionó, Eso no es tan cierto, Brisa, está en la literatura. Lo que pasa es que el paciente recién concurre ahí. Entonces nosotros, como trabajadores de salud, no llegamos a ver la instalación del cuadro. Desde aquella parecia que dijimos no vimos la hidrofobia, no vimos la aerofobia, no vimos la fotofobia, no vimos la fonofobia y cuando viene ya viene por sus convulsiones y por sus parálisis. Pero generalmente esta secuencia se da casi siempre. y como se estuvo diciendo, 100% de mortalidad. Luego está la fase de coma que le decía la fase neurológica, con convulsiones, coma y muerte, que justamente se da por consecuencia de las complicaciones neurológicas y pulmonares. Esto también leí que generalmente la rabia paralítica a menudo se da por los infectados con el virus de la rabia del murciélago. Y sí, porque nosotros hablamos de todos los animales que nos muerden, pero no nos olvidemos del murciélago, ¿eh? Aunque la gente, sin saber por qué, ya le tiene miedo al mopí. En cuanto al diagnóstico, Oh, hola. se puede demostrar la presencia del virus en complemento. Hola, se fue un rato mi Sí, ahora internet. te escuchamos. Ahora sí. Sí. Se puede mostrar la presencia del virus en la saliva, exudado en general, líquido cefalorraquídeo y la córnea. La detección, De donde más se toma cuando tenemos el paciente internado es de la córnea, ¿eh? Se llama impronta de córnea. Se trae un portaobjeto bien desinfectado y se levanta el párpado superior y se lo aplica contra la córnea, se retira y a eso se va en el laboratorio y se le hace ¿qué se le hace? Acuérdense bien esta enfermedad. Se le hace un método diagnóstico que está en tu cuadro de abajo a la izquierda. Eso que inoculación en cerebro de inocentemente está ratones. ahí, eso que inocentemente está ahí, IFD quiere decir inmunofluorescencia directa, no indirecta. Entonces el diagnóstico se hace con inmunofluorescencia directa por impronta de córnea si está vivo el paciente. Y si está muerto, búsqueda de corpúsculo de Negri. Pero el método más fácil, más rápido y menos agresivo mientras el paciente está vivo es inmunofluorescencia directa. Acordaos. Seguimos. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué no se usa la saliva como más También frecuente? se usa, pero hay menos virus.
El que tiene más concentración de virus es el que tiene más tejido nervioso, y eso es la córnea. Ya. En cuanto a la observación de los animales, ellos pasan por una observación de 10 días y si sobrevive luego de esos días debe ser considerado como no rabioso. Si muere por cualquier motivo con síntomas de rabia, se debe proceder al examen necrópsico del animal. Se le debe sacar rápidamente la cabeza, conservar bajo hielo y enviarlo lo más rápido posible en un laboratorio, en un centro de estudio. Y si es que le mordió a un pariente tuyo el perro, directo ya agarrar y le cortar la cabeza. No. Epa, pora, buena pregunta. Eso te van a preguntar en el consultorio. Ahí a mi vecino, el perro de mi vecino, se añaca otras abuelutas coape. Yo le voy a arrancar la cabeza y le voy a traer acá. Ahí está, en la respuesta, en tu primer ítem está la respuesta a esa pregunta. Atiendan bien porque esto es pregunta de examen, porque es lo que hay que hacer con todos los pacientes que llegan con accidente de mordedura. Lee y analiza, Brisa, tu primer punto. Observación por 10 días. Ese es el camino más correcto. Entonces, se le controla al perro mordedor, se le controla. Pero no es que se le controla preguntándole al dueño del perro, ¿qué tal? ¿Cómo está? No. Hay que verle al animal mordedor. Evidentemente, mientras tanto, le vamos a hacer, aunque sea una dosis de vacuna, dependiendo de dónde le mordió. Si le mordió en la cara, directo ya vamos a hacer el suero, porque es anticuerpo. Pero ¿por qué le controlamos 10 días al perro? Le controlamos 10 días al perro porque ningún perro que tiene virus en la saliva, o sea, es capaz de infectarle a una persona, ningún perro sobrevive 10 días. Quiere decir que si a mí me mordió un perro y tiene virus en la saliva, sí o sí se va a morir antes de los 10 días. En el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo. Si vive los 11 días posteriores a la mordedura, no tiene rabia. Entonces, este es el mejor elemento para tener en cuenta y controlarle al perro. El control tiene que ser visual. No es que porque me morí yo le voy a cortar la cabeza, porque aún siendo muy efectivo el análisis, no siempre por culpa de la conservación me va a dar positivo en la cabeza del perro. Lo mejor es controlarlo. Si se muere antes de los 10 días, lo tomamos como rabia. Puede ser otra cosa, pero lo tomamos como rabia para completar el esquema de vacunación o las dosis de suero. Y si me muerde el mono, un mono que estaba por ahí en un árbol atado, hay que controlarle también 10 días. O si me muerde un ratón, o si me muerde un patí, o una vaca, no. Porque el único que rápidamente se muere es el perro. Entonces ningún otro animal se controla 10 días, solamente el perro. A ver, Brisa, ¿por qué se le controla 10 días? Porque ninguno sobrevive más de 10 días. Ninguno que Ningún tenga perro. virus en la saliva. Tenemos que completar los conceptos. Bueno, seguimos. Bueno, ahora yo voy a estar hablando sobre la epidemiología y como vemos, hasta el año 2011 se han reportado casos en más de 150 países y se ha producido la muerte de al menos 55.000 personas, de los cuales el 40% eran menores de 15 años. Y como se mencionó también, los perros constituyen el 99% de la fuente de contagio en humanos. En América Latina se habría registrado al menos 11 casos de rabia humana hasta el 2009, o sea, en el 2009, mejor dicho. Y en diciembre de 2011 se menciona, según el libro, que ocurrió un brote de rabia por mordedura de vampiros, o sea, los murciélagos hematófagos en Ecuador, y han fallecido 11 personas. En Estados Unidos, en agosto de 2011 se reportó un caso de rabia humana por mordedura de vampiro. Siguiente. ¿Y en Paraguay? Ahí está. Mira. Y con respecto a Paraguay ahora, que no se reporta casos de rabia humana desde el año 2004 y el ¿Cuántos último caso años de rabia, hace?
Y bastante ya, 21 años. ¿Eh? 21 años. Exactamente, eso le dije. Hace mucho tiempo que no hay, y no hay rabia humana porque no hay rabia canina. ¿Por qué? Por todas las campañas de vacunación y porque un poquitito somos más responsables con respecto a nuestras mascotas. La rabia humana va directamente proporcional a la rabia canina. Seguimos. Bueno, el último caso de rabia canina que se reportó fue en el año 2005, aunque en octubre de 2011 se registraron 2 casos de rabia canina en el departamento de Boquerón, se menciona. Y en marzo de 2012 se reportó un caso humano de exposición al virus por mordedura de vampiro. O sea que la Bueno, persona fue, está bien, vamos a reportarnos allá en el año 2004. ¿Dónde les parece que fue el último caso reportado de rabia? Una pregunta y capciosa. si es más en perro, entonces puede ser No, no, en ciudad. no. Rabia humana, dije. El último caso de rabia humana que se tiene reportado. No quiere decir que no haya, pero no se reportó. Fue en Alto Paraná. Por eso te dije una pregunta capciosa. Porque si son de Alto Paraná, justamente le estoy preguntando por eso. Bueno, seguimos. Y como mencioné, en 2012 se reportó un caso humano ahora de exposición al virus. ¿Pero qué quiere decir esto? De que la persona se expuso al virus, pero como recibió tratamiento no llegó a tener la sintomatología. Siguiente. Bueno, y en la actualidad, estos son los casos más actuales. En México, en agosto de 2025, ¿verdad? De este año, se confirmó la muerte de un adolescente de 17 años. Fue mordido por un zorrillo. En España, en junio de 2025, un turista murió tras ser mordido por un perro. En Etiopía, durante un viaje en julio de 2024. Y en Brasil, del año pasado, un hombre fue mordido por un perro desconocido. Y por ahorita no En se sabe su Brasil. paradero. Eso lo que nos Sí, dice entonces es que el virus está activo. ¿Eh? sí, En Europa no creamos que porque son países del primer mundo no tienen. Igual tienen, aunque son mucho más responsables con las mascotas, pero tienen por mordedura de animales que no son domésticos, que no son domesticados. Por ejemplo, se meten a los bosques, se van a cazar y cosas por el estilo. Y como dijimos hoy, Drácula escribieron basándose en esta enfermedad. ¿Y en qué país? En Transilvania, Rumanía. siguiente. ¿Terminó? Sí, siguiente. Bueno, vamos a hacer nuestro pequeño resumencito. Ah, no, no, no. Medidas de No, inmediato. quédate ya. Inmunización, profilaxis ahora. Bueno, como medidas inmediatas o tratamientos, como también ya mencionó el profesor, se debe lavar con agua y jabón la herida de manera profunda y se debe limpiar bien. Hasta se menciona que se debe usar un cepillo o algo y no importa que la herida sangre. Inclusive es mejor para que salga todo ahí el virus y la salida del animal que causó la mordida. Luego se debe desinfectar con alcohol etílico al 70% o tintura de yodo y se debe aplicar el suero antirrábico local. Además, se debe administrar, por si acaso, ahora, vacuna antitetánica y antibióticos de amplio espectro y no se recomienda suturar la herida. Bueno, Esto acá es hay más para que... tres cosas que tenemos que cambiar. Primero, con agua y jabón, sí. Segundo, le llegas a poner alcohol en una herida a tu paciente, se va a Pensé, levantar bueno, y te va a patear la ahora, cara, como mínimo, ¿verdad? Entonces, alcohol no. Pero hay mucha evolución con respecto al yodo, que no pica y no duele. Entonces utilizamos esas estructuras químicas parecidas al yodo, yodo povidona y eso que no produce dolor ni irritación. Vacuna antitetánica, no sé si tenés otra pantalla con vacuna y suero. sí, ahí después hay más cosas. Bueno, métele, seguí nomás ya. Bueno, siguiente. Bueno, ahora, con respecto a la elección de la vacuna, se menciona que la mejor vacuna actual es la BCDH, que es la vacuna de células diploides humanas que se realizó en cultivo de justamente de células diploides y se aplica en 5 dosis de 1 milímetro los días 1, o sea, el primer día, tercero, al séptimo día, el día 14 y el día 28.
Eso quiere decir entonces vacuna de célula diploide humana que se preparó en el humano. Eso hay ahora, desde hace 10 años, pero antes no había. Antes se utilizaba vacuna de cerebro de ratón lactante, porque era lo que había. ¿Y por qué ratón lactante? El ratón tenía que tener menos de 5 días. Ahí se cultivaba el virus en el cerebro, se sacaba eso antes de que el ratón produzca mielina, porque después del quinto día de nacido el ratón producía mielina. Entonces, si yo aplicaba vacuna con la mielina del sistema nervioso del ratón, iba a producir un desastre en el humano. ¿Por qué? Porque el humano iba a empezar a producir anticuerpos contra su propia mielina. Entonces iba a causar una enfermedad muy parecida al Guillain-Barré. Le íbamos a causar parálisis ascendente al paciente. Y hubieron muchos accidentes, se calcula uno cada 600.000 aplicaciones de vacuna que algún virus se iba con mielina del cerebro del ratón. Entonces era muy complicado todo esto, hasta que apareció la vacuna de célula humana. Cambiamos, por favor. Ahora, se menciona también que la vacuna puede tener ciertas complicaciones que pueden ser benignas o graves. Con respecto a las benignas, se le mencionan solamente reacciones locales, o sea, puede causar un eritema alérgico que dura 5 a 8 días ahí en el lugar de donde se aplicó la inyección. Y graves puede causar choque anafiláctico y complicaciones nerviosas diversas en el caso de que sí se usó una vacuna que, como mencionó el profesor, sí se usó la vacuna para, como es que proviene del sistema nervioso central de algún animal. ¿Siguiente? Bueno, este es un cuadro acá que compara todos los tipos de vacunas que existen, antirrábicas. Las tres primeras que se ven ya no se utilizan más y el resto son las que se utilizan actualmente. Y el último que es la que mencioné, que es la célula, ¿cómo es la de Diploide. células humanas, diploides? Que es la mejor porque es la que causa menos, no causa prácticamente sintomatología, ahora no reacción Sí, adversa ni nada. esa que hablamos hoy de vacuna de cerebro ratón lactante se llama fuensalida. A ver si puedes indicar con el cursor, esa se llama la de fuensalida. Bueno, no importa, seguimos. ¿Entiendes? Y también hay que hablar de los sueros antirrábicos, que puede ser humano o equino. La dosis es de 40 unidades internacionales por kilo de peso. El 50% de la dosis se aplica de manera local y el resto vía intramuscular. Y se menciona que el suero equino puede causar ciertos signos de hipersensibilidad, anafilaxia o enfermedad del suero. Como mencionó también el profe, el suero se coloca cuando los casos son así más graves, cuando la mordedura en el cuello, en la cara, en la cabeza, Te vamos a cuando poner hay múltiples que mordeduras. resuelvas vos entonces el problema. Ezequiel, a un, al hijo de un amigo tuyo te trae en la guardia, vos estás en la guardia, y te dice, se fue allá a la catarata y un cuatí le mordió en el tobillo. ¿Qué le aplicarías, suero o vacuna? Vacuna porque va a tardar mucho en llegar hasta el sistema nervioso Vacuna, central. claro, porque va a producir muy buenos anticuerpos antes del séptimo día ya. Y va a ser suficiente para bloquear al virus. Y si te dice tu amigo que viene al consultorio, le mordió en los genitales, porque era un perrito chiquitito y él estaba caminando por ahí y vino, le saltó y le mordió en los genitales. ¿Qué le vas a aplicar? Pero, Suero. Lo mismo que en la mano. ¿Por qué también yo me olvidé y no le dije en la mano? En la mano también porque hay muchísima concentración de nervio periférico. ¿Ah? La mano es muy sensible, los genitales son muy sensibles, hay muchas terminaciones nerviosas y por supuesto la cara y la cabeza por sensibilidad y también por cercanía al cerebro. Pero lo más importante es, Ezequiel, llamarle a alguien que sabe, porque la vida del hijo de tu amigo va a depender de tu decisión. Con rabia no se juega. Y todo eso que dijimos de las estadísticas, en Paraguay hace tantos años que no hay cosas por el estilo, sirve solamente para tener una idea, pero no sirve para la práctica, porque puede ser el primero después de 11 años.
¿no? Y hasta acá mi parte. Muy bien. Ah, no, queda todavía la prevención. Pero la Prosiga, prevención en sí. sí sería básicamente el control de los animales mamíferos, ¿verdad? Vacunarle a los animales, que usen bozal y eliminación de animales vagabundos. Sería el mejor método de prevención. Unos cuantos te van a... No retroceden vos. Unos cuantos te van a tirar piedra por eso último que pusiste. O sea, eliminación no sería sacrificar tanto, ¿verdad? Pero sería más bien que esté en un refugio o algo así, o que Bueno, se le vacune. la tendencia que debería ser la conducta del hombre es que no haya perros callejeros. Esa es la conducta, que no haya perros callejeros. Y eso se evita de muchas maneras, siendo responsable cuando tenemos perro a perro, vacunando a todos, castrando a los que están en la calle, no necesariamente matando perros. Yo, por ejemplo, soy muy perruno y te miré mal cuando pusiste eso, pero está en la literatura y hay países que hicieron eso. En Sudamérica, Chile, en la época de Pinochet, sacrificó a todos los perros porque tuvieron una epidemia de rabia. Entonces, perro que se veía, perro que se sacrificaba. Y si ustedes le quieren preguntar a sus papás y a sus abuelos, hace 25 30 años, ¿qué hacían con los perros de la calle? Le van a decir que había unos camiones que se llamaban perrera y con lazos le agarraban en la calle a los perros, le subían al camión y le llevaban. Y si en 5 días no aparecía el dueño del perro o se moría de hambre, lo sacrificaban. Después fuimos un poquitito más normalitos. Bueno, muy bien. Vamos a retirar la presentación, nuestro pequeño resumencito. ¿A quién le gustó? ¿A quién no le gustó? ¿Qué quieren saber más? Si pueden retirar la presentación. ¿Qué le llamó la atención? Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, te mordió un perro y vos no sabes si tiene rabia o no. ¿Por qué hay que esperar tipo 10 días para continuar con las dosis de la vacuna? A ver, ¿quién le puede contestar eso? Entre Jessica, Brisa, Ezequiel, que ¿Por qué yo hablaron de otra eso. vez, Pame? Porque hay que esperar tipo los 10 días para ver el avance del perro y ahí recién aplicar las siguientes dosis de la vacuna. Siempre según donde haya sido la mordedura. ¿Entendiste? Si la mordedura fue en la rodilla o fue en el talón, te da ese tiempo. Pero si la mordedura es donde hay mucha sensibilidad, porque hay muchos nervios, mano, dedo, pulpejo del dedo, cara, cabello, cuero cabelludo, genitales, entonces se puede hacer directamente el suero. Si hay un perro sospechoso, ahí entra otro concepto que es el perro sospechoso. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué quedó por ahí en el tintero? Profe, Sí, no sé si ya dijiste la verdad, pero ¿por qué no se puede nomás aplicarle suero igual a todo el mundo? ¿O el suero te puede hacer algún hay un efecto pequeño detalle. La vacuna cuesta contrario? 0,50 dólares. La vacuna. Y el suero tenés que comprar vos y cuesta 1.300.000 guaraníes cada frasco. Y más o menos para tu peso estaríamos por los 4 o 5 frascos. Estamos Mm, hablando de 6 7 millones de guaraníes. con razón. Pequeño detalle. ¿Entendiste, pa? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de mucha gente, porque hay muchísimas mordeduras y accidentes por mordedura, tenemos que pensar en salud pública. Y pensar en salud pública es igual a costo-beneficio. Costo-beneficio. Mira si te vamos a aplicar de balde el suero. ¿Cuánta plata se va a gastar? En todo el Paraguay hay aproximadamente entre 600 a 1.600 accidentes por mordedura por mes. ¿Qué más?
¿Qué le gustó, no le gustó? Profe, Sí. a mí me llamó mucho la atención eso que dijiste que, o sea, yo también siempre pensaba que los perros que tenían rabia eran los que más, tipo, los que más rabiosos estaban, vamos a decirle, que son los que, tipo, siempre venían ladrándote y mordiéndote, que eso no es así. No, es así. El perro, una vez que pasó, una vez que pasó la fase de excitación, lo que hace es se va y se mete bajo la cama o se va y se mete atrás de la puerta. Ahí es donde viene tu papá y te dice, anda a sacarle al perro, ahí de abajo de la cama. Entonces vos te vas y le agarrás de la mano y le querés estirar. Y después vacuna o suero. Muy bien, ¿qué más? Profe, yo no sabía que la persona se puede volver loca y te puede morder. Ajá, cambios de conducta. Cambios de conducta. Es muy difícil porque normalmente esa persona también en la primera fase está con excitación, cambio de conducta y en ese momento ya está internado el paciente y generalmente está inmovilizado. No se le puede dejar a un paciente con rabia. Aparte, permanentemente está con convulsiones. Bueno, pues esa ya es una fase final de la enfermedad. Ahora, ocurrió que en varias situaciones en nuestro hospital, que es el único hospital de internación y de tratamiento de rabia de todo el país, alguna vez, algún paciente se escapó y corría por los pasillos las enfermeras y los médicos y atrás del paciente. Sí, señor, así es. Entonces, lo que normalmente se hace, no es para ustedes, pero es parte del tratamiento, en esa fase se le inmoviliza al paciente y a partir de ahí se le desconecta al paciente. Es un término que se utiliza en los hospitales para decir se le hace dormir al paciente. No solamente para que no nos moleste a nosotros, sino porque así se evita los cuadros convulsivos que son muy agresivos para el paciente. Muy bien. Daniela, ¿qué te gustó, qué no te gustó? ¿Qué aprendiste hoy? Profe, ¿vos ya viste algún caso? Sí, tengo una filmación, pero eso yo no puedo pasar por este online. Así que cuando me vaya, voy a pasar para que vean cómo es un cuadro. No se puede pasar porque hay que pedir permiso a los parientes. Ellos no autorizan la divulgación masiva. Sin embargo, sí autorizan o autorizaron en su momento mostrarle a los estudiantes. Víctor, ¿qué aprendiste hoy? De la jaiva. Y se utiliza jabón para limpiar las heridas. No te escuché. Que el mejor manejo de limpiar las heridas es utilizar jabón. Alejandro. Profe, Tam- También, profe, lo mismo me comentó hace rato mi compañero que yo siempre por rabia pensé esos animales todos locos así. Y ahora con la clase saber que no es así. Sí, ahora tienes que saber entonces que hay una fase que es de excitación, igual que en el hombre. O sea, la rabia es igual en todos los animales. Hay una fase de inicio que es de excitación, se desespera. Le hace mal el viento, el aire, el movimiento del aire, le hace mal el agua, o sea, ahí, pero después, poco a poco se va aplacando. Sí, que iba a preguntar, Elías creo que era, no sé quién. me olvidé, profe. Bueno, Ailem, ¿qué aprendiste hoy? A mí me fue muy interesante, doctor, lo de la saliva, que ellos no pueden tragar su saliva porque se Ni puede ir ellos en ni la nosotros, tráquea. ni ellos ni nosotros.
Y me pareció muy interesante que no pueden porque se puede ir por la tráquea. Ahí está. Puede llegar los pulmones. Y eso después asocian al ruido del agua, de tal forma que el paciente que ya está internado y está acostado, por algún descuido de la gente, se van y abren la canilla para lavarse las manos y ya le produce convulsión. Por la asociación agua y tragar. Catrini, ¿qué aprendiste hoy? Hola, y la verdad que a mí me pareció muy interesante saber sobre los síntomas del perro en sí, porque ya en los humanos ya tenía escuchado hablar sobre hidrofobia, fotofobia y eso, pero de los animales realmente no sabía. Y me es muy interesante, porque ahí te das cuenta de cómo realmente está el animal que contrayó Javier. Así es. Así es. Montserrat Rivarola. Hola, doctor. Hola. Y lo que dijeron los compañeros, lo de la salida me pareció muy importante saber. Y también el preconcepto que teníamos sobre tipo cualquier mordedura ya podía tener en el virus. Y que no es así. Y bueno, ahora aprendo para que me miren un poquitito y tengan en cuenta cuando ustedes estén en la guardia. Andan pues ve a ese y a esa nena, a ese chico o a esa señora que le mordió X animal. Ah, bueno, listo. Le vamos a hacer la limpieza, la curación y que se vaya nomás. Un analgésico, un antibiótico. Y con mucha suerte a lo mejor me acuerdo del antitetánico. Bueno, si esa conducta asumen, pueden tener graves problemas. El primer problema de todo es que se le puede morir su paciente. Y el segundo, todo lo que viene atrás con portafolio y se llama abogado. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pocas enfermedades, yo les hablé así a ustedes, en microbiología con respecto a la reacción de los pacientes. ¿Y por qué? Porque esto es 100% letal. Y nosotros tenemos que intervenir antes de que se produzca la enfermedad. Una vez que se instala la enfermedad, morreu sin confesado, dice los brasileños, se murió el paciente. O sea que ustedes van a decidir sobre la vida del paciente con esta enfermedad. A lo mejor es la única enfermedad en la cual ustedes van a decidir vida o muerte. Como se ve muy bien lo que pasó con este video que tengo y que les voy a mostrar probablemente la próxima vez. VIH le voy a dar también, ya le hablé con Pamela, creo que ya le habrá dicho a usted. Voy a dar yo presencial y no va a entrar para el parcial, pero sí para el final. Rabia y VIH están último a propósito. En esta enfermedad, porque ustedes van a decidir sobre la vida del paciente. Y en la otra enfermedad, porque VIH-Sida es mucho más vivencial para ustedes que simplemente académico. Y vamos a hablar un poquitito cara a cara. Ya le dijiste, Pamela, eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, podés ir en paz entonces. Chao, Chao, doctor. doctor, gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Chao, doctor. Chao, chao. doctor. Gracias. Chao, chao.